Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por asistir a esta sesión. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a revisar Buenos días. Buenos días, Ricardo. Vamos a revisar un ejercicio similar al de la sesión pasada con algún elemento adicional y resolver algunas dudas y ver algunas situaciones en relación al reporte de práctica, muchachos. Por eso vamos a aprovechar esta sesión. Hasta aquí los temas que vamos a incluir en el examen que ya está encima, muchachos, jueves y viernes. Entre jueves y viernes lo van a poder presentar entre las 4 de la tarde y la medianoche. Ustedes eligen cuándo lo quieren tomar. Entonces hay que irse preparando, por favor. Antes de empezar, muchachos, con la sesión, alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar al respecto del trabajo que tienen en curso o de lo que deseen, cualquier cosa, otra cosa que desean comentar, muchachos, por favor, si alguien tiene algo que compartirnos, adelante, por favor. No, maestro. Gracias. Ok, gracias, Menizabal. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien quiere comentar algo? No. No, profe. No, profe. Ok, muchachos, les comento yo. Desde el día 27, yo creo que es la semana pasada, ¿qué fue? Les publiqué el archivo, el link al documento para que registraran sus equipos para este segundo parcial, para su reporte de práctica, y nadie ha registrado, no se ha registrado en la hoja para registrar su equipo, muchachos. No sé si no se entendió la indicación o puede ser que también estén muy ocupados, pero ya tenemos que empezar a trabajar sobre eso. Entonces les encargo, por favor, chequen sus mensajes. Ahí está el link para organizarse como equipo. Les di la opción en este caso de que se organizan ustedes como equipo. Si quieren repetir con el equipo que trabajaron en el primer parcial, también se puede. Ya tienen sus contactos, y si no, pues formen un nuevo equipo con quien ustedes gusten. Equipos de 5 personas. Solamente 2 equipos van a poder tener 6 personas para completar los 47 de este grupo. Entonces, y necesito que una vez que conformen su grupo, una persona del equipo me mande su correo electrónico para darle acceso a la carpeta donde van a trabajar ese reporte. Ahorita al final de la sesión vamos a dar una revisada a esos aspectos. ¿Alguna duda al respecto, muchachos? Dice que está en Classroom, profe. Sí, el día 27 de noviembre publiqué ahí el link para esa hoja de cálculo donde ustedes van a registrar. Está su nombre, su boleta, van a registrar el equipo al que van a pertenecer y le van a poner un color a cada equipo diferente. Los que estén en el mismo equipo van a tener el mismo color y el mismo número para poderlos identificar plenamente. Y una vez que estén conformados como equipo, mándenme, una persona del equipo me tiene que mandar su correo para darle acceso a la carpeta donde está el archivo de la práctica, donde van a generar su reporte de práctica para que podamos continuar con ese trabajo. Ok, profe, gracias. Ok, Ricardo, gracias. Entonces, muchachos, ¿alguna otra duda, comentario? Ahorita vamos a retomar eso para el final de la sesión. ¿No hay dudas, comentarios, muchachos? No, maestro. Gracias. Gracias, Diana. Vamos entonces a continuar con el ejercicio de la segunda condición de equilibrio. Es el tema que estamos viendo. Perdón. Vamos a dar un repaso rápido de lo que vimos en la sesión pasada y vamos a resolver un ejercicio adicional el día de hoy. Entonces veíamos, muchachos, desde la sesión pasada que estábamos hablando en esta parte de la estática, de fuerzas que se denominan fuerzas paralelas, fuerzas cuyo efecto ya no son desplazar un cuerpo, hacer que se traslade en ninguna dirección, sino lo que hacen es girar ese cuerpo. Estas fuerzas paralelas lo que hacen es un efecto de
de hacer girar un cuerpo. Y veíamos eso, esas fuerzas generan una cantidad física que se llama momento, que es algo que está ejemplificado en esta animación que tenemos en la pantalla. Cuando aplicamos una fuerza en una cierta dirección y un objeto puede girar alrededor de un eje, entonces lo que generamos en ese cuerpo es una cantidad física que se llama momento. Y esto es lo que estamos trabajando en esta parte de estática, porque de acuerdo a nuestra segunda condición de equilibrio, estos momentos deben de estar equilibrados para poder lograr que un cuerpo no gire. Entonces estamos hablando de ese tema. Habíamos visto aquí nuestro ejemplo de un bloquecito que está, de alguna manera está sostenido por una parte, por un eje alrededor del cual puede girar, y veíamos que si nosotros le aplicábamos una fuerza en algún punto de ese bloque, y este bloque puede girar alrededor de un cierto eje que está aquí marcado, entonces lo que lográbamos es que se produjera un giro de este cuerpo, ya no que se traslada, no que se moviera a la derecha o a la izquierda o arriba hacia abajo, sino que este cuerpo podía girar alrededor de este eje cuando nosotros le aplicábamos una fuerza. Y entonces veíamos que si esa fuerza tenía una cierta distancia, la línea de acción de esa fuerza tiene una cierta distancia perpendicular al punto donde este cuerpo puede girar. Esa distancia perpendicular al punto donde puedo girar es lo que llamamos un brazo de palanca, que simbolizamos con la letra B. Y entonces en conjunto de estas dos cosas, la fuerza que aplico con el brazo de palanca, esta distancia a donde el punto puede girar, se genera esa cantidad física que decíamos que se llama momento, ¿sí? Y ese momento es un vector que resulta del producto cruz de estos dos vectores, de la fuerza que aplicamos a ese cuerpo y del brazo de palanca, que es un vector que apunta en la dirección del eje de giro y cuya magnitud es precisamente esa longitud de la línea de acción del vector de la fuerza al punto donde el cuerpo puede girar. Y entonces, por definición, veíamos que este producto cruz es el producto de la fuerza, de la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo de palanca, por el seno del ángulo que forman estas dos cosas. Pero como siempre vamos a hablar aquí de fuerzas y brazos de palanca que son perpendiculares entre sí, entonces el ángulo que va a formar estas dos cosas es de 90 grados, y este término del seno de 90 grados se va a convertir en la unidad. Y entonces simplemente vamos a calcular el momento de cualquier fuerza multiplicando su magnitud por su brazo de palanca. Y como es un vector, pues no vamos a olvidar eso, y vamos a asignarle una dirección por medio de un signo positivo o negativo, mediante esta convención que tenemos en la parte baja izquierda, en donde decíamos que los momentos que se producen cuando hacemos girar un cuerpo en la dirección de las manecillas del reloj, del funcionamiento de las manecillas del reloj, en el sentido de las manecillas del reloj, entonces estamos produciendo un momento que es negativo. Y con este signo le estamos dando la dirección a este vector que es el momento. Y por otra parte, si generamos un giro en dirección contraria a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, entonces el momento va a ser positivo. Giro hacia la derecha o en sentido de las manecillas del reloj, o sentido horario, el momento es negativo. Giro hacia la izquierda o contrario a las manecillas del reloj, o sentido antihorario también se le llama, el momento es positivo. Y entonces es una convención que tenemos que recordar cuando estemos calculando momentos que producen las fuerzas. Y veíamos que si nosotros aplicamos más de una fuerza a este bloque, pues cada una de ellas va a generar un momento sobre este bloque, es decir, va a tratar de hacer girar este cuerpo, y desde luego pues alguna de ellas va a tener una prevalencia, va a ser más fuerte esa intención de giro en una dirección o en la otra. Por ejemplo, aplicábamos una segunda fuerza aquí, y veíamos que también a esta fuerza corresponde un cierto brazo de palanca, y entonces esta fuerza aplicada en este extremo del bloque pues genera otro momento diferente al que genera esta primera fuerza. Y en este caso pues en cada ocasión analizábamos hacia dónde hacía girar este bloque cada fuerza que aplicábamos.
Y veíamos que si tenemos más de una fuerza aplicada sobre un cuerpo, por lo que tenemos finalmente sobre el cuerpo es una serie de momentos aplicados y podíamos calcular el momento resultante, es decir, al final, cuál va a ser el resultado sobre este cuerpo, va a girar o no va a girar en otra dirección. Y de esa manera, el momento resultante que generan estas dos fuerzas, pues simplemente es la suma de los momentos que genera cada una de las fuerzas. De hecho, calculamos ese momento y veíamos que aquí tenemos un momento de 20 newtons metro. Como es positivo, veíamos que finalmente entonces este cuerpo tenía una tendencia a girar hacia la izquierda y no se iba a quedar quieto. Y todo esto, muchachos, porque teníamos que llegar al punto en que nuestro objetivo en la resolución de estos problemas es aplicar la segunda condición de equilibrio, es decir, buscar el equilibrio, buscar que este cuerpo que estamos estudiando no tenga movimiento y específicamente al aplicar esta segunda condición de equilibrio que este cuerpo no gire en ninguna dirección, que se quede estático completamente. Aparte de que no se desplace, tampoco debe de girar y por eso vamos a aplicar esta segunda condición de equilibrio para resolver este tipo de problemas. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Continuamos. ¿Comentarios? Ninguno. ¿Vamos bien? Bueno. Resolvimos un primer ejercicio, muchachos, en el cual teníamos un cuerpo alargado. ¿Mandé? Un cuerpo alargado, una viga con una cierta longitud y estaba sostenida en dos puntos por estos apoyos, estos triangulitos que estaban sosteniéndola y tenía aplicadas ciertas fuerzas en ciertos puntos a lo largo de ella y entonces resolvimos este problema en primera instancia. Generamos un diagrama de cuerpo libre, que en este caso es una línea horizontal, que representa este cuerpo alargado, y representamos sobre él las fuerzas que están aplicadas y las distancias a las que está aplicada cada fuerza. Perdón. Todo esto para poder determinar finalmente cuál es la magnitud de estas fuerzas A y B, es decir, con qué magnitud, con qué fuerza deben de empujar estos apoyos a la viga para mantenerla exactamente estable, es decir, equilibrada en esta posición y que esta viga no se desplace ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni hacia abajo, y además que no gire, que no se salga de equilibrio y no caiga en ninguna dirección. Entonces, para eso fue todo este análisis que hicimos, todo este trabajo que hicimos sobre este cuerpo. Y veíamos que en nuestro diagrama de cuerpo libre, pues pusimos nuestras fuerzas y pusimos nuestras distancias entre esas fuerzas para poder calcular los momentos. Y punto importante también, para la resolución de este problema elegimos un punto de giro, es decir, arbitrariamente nosotros dijimos en algún punto de esta viga vamos a elegir un punto de giro donde digamos que esta viga puede girar y en base a eso vamos a hacer el análisis de qué intención de giro le produce cada una de las fuerzas, si lo hace girar a la izquierda o a la derecha para poder determinar el sentido o el signo de los momentos. Y finalmente para resolver, una vez que hemos hecho eso en nuestro diagrama de cuerpo libre, para resolver, lo primero que hacemos es aplicar la primera condición de equilibrio, que sabemos que es la suma de fuerzas debe ser igual a 0, y esto nos asegura que este cuerpo no se va a desplazar. Entonces, cuando sumamos estas fuerzas y los igualamos a 0, si se cumple esta primera condición del equilibrio, el cuerpo no se va a desplazar. Eso nos permite, en este caso, encontrar una primera ecuación para poder resolver este problema. Pero como hay dos cosas que no conocemos, que son las fuerzas que aplican A y B, entonces tenemos que generar una segunda ecuación, y esa segunda ecuación la generamos a partir de precisamente la segunda condición de equilibrio, es decir, generamos la suma de momentos, lo igualamos a 0,
y entonces calculamos el momento que produce cada fuerza sobre esta viga, y de esta manera llegamos a determinar el valor de una de las fuerzas, y finalmente para determinar el segundo valor de la fuerza sustituimos este valor que encontramos en la primera ecuación que habíamos determinado. Ese fue el procedimiento que seguimos, muchachos, para resolver este problema. Ese mismo procedimiento vamos a utilizar para resolver el ejercicio del día de hoy. Antes de pasar a la siguiente lámina, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a este? No, maestro. Nada, ¿todo bien? Perdón. Vamos a pasar entonces al ejercicio del día de hoy, muchachos. Acá está. El día de hoy vamos a resolver este ejercicio. Tenemos ahora nuevamente una viga, un cuerpo alargado que pudiera ser cualquier cosa, puede ser efectivamente una viga de madera, una viga de acero, o un cuerpo muy largo, un lápiz incluso, una pluma, algo que pudiera estar, que prevalezca su longitud con respecto a sus demás dimensiones, y que está sostenido por dos apoyos, estos triangulitos representan algo que está sosteniendo eso, ¿no? Que también pudiera ser cualquier cosa, pudiera ser una madera, pudiera ser una cuerda, pudiera ser algo, bueno, una cuerda no, aquí algo que lo sostenga. Y de tal manera que están aplicando una fuerza a esta viga, y en combinación con las fuerzas que están siendo aplicadas en la parte superior, debemos de lograr el equilibrio de este cuerpo, de esta viga, sobre estos dos apoyos. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo del día de hoy, determinar cuánto vale la fuerza que aplican estos apoyos a esta viga para mantenerla en esa posición, que esta viga no se mueva, no se desplace ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo, y además que no gire en lo absoluto, que se quede completamente estática en esa posición. Entonces, para eso lo primero que debemos de hacer es nombrar las fuerzas que están aquí aplicadas, que de hecho este apoyo aplica de alguna manera una fuerza en esta dirección, en dirección vertical hacia arriba. Y para no malacostumbrarnos a que siempre se van a llamar A y B, porque se pueden llamar como nosotros queramos que se llamen, a esta le vamos a llamar, ahora que esta es la fuerza P, el apoyo P. Y esta que está aplicando este apoyo va a ser, simplemente por orden, va a ser el apoyo Q. Y entonces nuestro objetivo el día de hoy es determinar cuánto vale P y cuánto vale Q, son fuerzas que están aplicadas para esos apoyos verticalmente hacia arriba, para que esta viga no se mueva, quede completamente estática en esa posición. La pregunta, muchachos, la primera pregunta es, ¿qué hago primero para resolver este problema? Escribir la segunda ecuación del equilibrio. Vamos a atacar, pero antes de eso tenemos que hacer algo más. El diagrama. Ya no escuché, ¿alguien dijo la primera? El diagrama de cuerpo libre. Ok, gracias Ricardo, gracias Acevedo. Efectivamente, el primer punto es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre, porque de ahí van a salir, o de ahí vamos a clarificar qué es exactamente lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Entonces, primer punto, tengo mi esquema que me representa el problema. El siguiente punto es trazar mi diagrama de cuerpo libre, que desde luego en este caso va a ser una línea horizontal que me va a representar este cuerpo alargado, y en él voy a representar las fuerzas que están aplicadas en él. Voy a recorrer mi dibujo, mi esquema que tengo aquí del problema arriba, de izquierda a derecha. Voy identificando las fuerzas. Tengo primero una fuerza P, esta que está aplicada en el extremo de la viga, hacia arriba. La voy a representar en mi diagrama de cuerpo libre como tal. Entonces aquí tengo la fuerza P, que es uno de los valores que quiero determinar. Después tengo una fuerza de 100 newtons aplicada hacia abajo, un poco más a la derecha. Verticalmente hacia abajo tengo una fuerza, no le he puesto nombre, bueno, pues como es la primera fuerza que aparece, le voy a decir que esta es la fuerza 1.
y acá tengo una fuerza 2. Entonces aquí tengo aplicada la fuerza 1. Y luego, bueno, incluso le puedo poner su valor, 100 newtons. Y luego si me voy moviendo más a la derecha, voy a ver algo que no aparecía en el ejercicio anterior, es esto. Esta viga, desde luego, está hecha de algún material, tiene cierta masa, no es algo que es algo que tiene un peso apreciable, y entonces debo de considerar que esta viga tiene un cierto peso, o sea, también entra su peso también entra en la ecuación, también tiene un efecto sobre el equilibrio, entonces debo de tomar en cuenta su peso, salvo que me lo indique expresamente el problema y me indique que considere la viga con un peso despreciable, entonces siempre debo de tomar en cuenta que esta viga tiene un peso y que ese peso también va a generar un momento y es una fuerza que está siendo aplicada en este cuerpo. Entonces, muchachos, yo pregunto, este cuerpo es un cuerpo alargado, desde luego su masa está distribuida a todo lo largo del cuerpo, pero para efecto de estudio, para efecto de cálculo en la física, consideramos que este cuerpo tiene su masa concentrada en un punto. Entonces yo pregunto, ¿dónde creen que podemos considerar que está concentrado el peso de esta viga? ¿Alguna idea? En el centro. Muy bien, gracias, Acevedo. Efectivamente, para efecto de estudio, aunque sabemos que en la realidad esta masa del cuerpo está distribuida a todo lo largo del cuerpo y que realmente en todos los puntos del cuerpo hay una parte de este peso que lo jala hacia abajo, para efecto de estudio y de cálculo vamos a considerar que este cuerpo, su masa y su peso, que es la fuerza que genera la gravedad junto con su masa, está concentrada al centro de este cuerpo. Entonces aquí, prácticamente a la mitad de esta línea, vamos a poder dibujar, o vamos a dibujar este peso de la viga. Aquí está el peso de la viga, que también lo vamos a tener que tomar en cuenta para el cálculo. Ahí está. Entonces yo lo puedo poner aquí abajo, o lo puedo poner aquí arriba como esta fuerza 1, y recuerden que hay un principio de transmisibilidad que me dice que su efecto no va a cambiar. Entonces simplemente para diferenciar un poquito esta fuerza, que es el peso de la viga, lo pongo aquí abajo, aunque bien pudiera representarlo arriba como la fuerza 1. Bien, y luego además tengo que sigo recorriendo mi esquema y encuentro mi apoyo Q, está en algún punto hacia el extremo de la derecha, y aquí está mi fuerza que imprime este apoyo Q, y finalmente al extremo de la viga, al extremo contrario, está esta fuerza 2 aplicada, que es de 50 newtons. Ya tengo ahí representadas todas mis fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Pregunto, muchachos, ¿me hace falta algo para completar este diagrama de cuerpo libre? Poner las medidas entre cada peso. Las medidas entre cada fuerza, muy bien. Eso es importante, que hay que hacer explícitas esas medidas entre cada, al menos todas las que conozcamos aquí. Tenemos que hay entre donde está aplicada la fuerza P y la fuerza 1 tenemos 1 metro, o sea, aquí tenemos 1 metro. Y tenemos otro dato aquí, entre la fuerza P y la fuerza Q tenemos 5 metros, este tramo entre P y Q es de 5 metros. Y luego tenemos aquí, entre Q y el extremo de la viga, tenemos otro metro más que conocemos. Bien, ahí tenemos todos los datos de distancia que conocemos hasta el momento. ¿Algo más que me haga falta para completar mi diagrama, muchachos? Para poder ya resolver.
Nada. A ver, piénsenle bien. Voy a necesitar de alguna manera hacer una suma de fuerzas por una parte para aplicar la primera condición de equilibrio, pero además voy a necesitar hacer una suma de momentos para poder aplicar la segunda condición de equilibrio. Y entonces para que yo pueda calcular momentos, necesito determinar brazos de palanca, es decir, distancias a un punto donde este cuerpo pueda girar. Entonces, ¿qué me hace falta para poder determinar eso? ¿Alguna idea, muchachos? Cualquier idea es buena. Faltan los 100 newtons que están ahí sobre W. Falta, bueno, ese es el valor del peso, está bien. Podemos agregar aquí, pero me hace falta algo más importante todavía. Estas finalmente son las fuerzas, ya están ahí nombradas y están incluso sus valores. Pero me hace falta para poder determinar los momentos, si esta viga puede girar o no puede girar cuando yo le aplico esas fuerzas, necesito algo más. ¿Qué más? ¿Qué me hace falta? A ver. Recuérdenme. ¿Dónde gira, no? Así es, ¿dónde gira? Necesito determinar un punto de giro, necesito fijar un punto donde este cuerpo puede girar. Y tengo que recordar que eso es arbitrario. Yo lo puedo poner en donde quiera. En cualquier punto de esta viga yo puedo poner ese punto de giro. En cualquier punto me va a dar el mismo resultado. Lo que va a hacer es que va a cambiar las ecuaciones que voy a generar. Y entonces para poder simplificar la resolución de estos problemas, yo les decía desde la sesión pasada que debo de escoger un punto que coincida con alguna de las cosas que no conozco y eso me va a permitir simplificar la solución. Entonces, aquí hay dos cosas que no conozco, que es la fuerza P y la fuerza Q, la fuerza de estos apoyos. Y entonces lo que yo pregunto y les digo que me sugieran dónde vamos a poner ese punto de giro, en P o en Q. En Q. En Q, vale. Ya me dijeron que aquí vamos a poner el punto de giro. En Q. Este punto entonces es el que voy a considerar que alrededor de este punto esta viga puede girar. Les digo que eso es totalmente arbitrario, pero yo tengo que definirlo para poder determinar los brazos de palanca de cada fuerza. Bien, hasta ahí ya tenemos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre terminado. Vamos entonces ahora sí a proceder a la resolución. Ahora sí me decían, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, muchachos, para asegurarme que este cuerpo no se va a desplazar horizontal ni verticalmente? ¿Qué tengo que hacer? La segunda condición del equilibrio. La segunda condición de equilibrio es la que me asegura que este cuerpo no gira. Ahora, primero tengo que asegurarme que este cuerpo no se desplaza. La primera. Muy bien, la primera. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Aplico la primera condición de equilibrio. Y con eso tengo que asegurar que este cuerpo no se va a desplazar. Aplico la primera condición de equilibrio y recuerdo que aplicar la primera condición de equilibrio significa que la suma de fuerzas debe de ser igual a 0. Y en este caso no voy a separarlo en dos partes como lo hacemos en el caso de las tensiones, porque aquí, si me doy cuenta, todas las fuerzas que tengo son verticales, todas están en la misma dirección, algunas en sentido hacia arriba, otras en sentido hacia abajo, pero todas están en la misma dirección. E incluso son fuerzas paralelas que no están aplicadas en el mismo punto, no concurren, pero que sí puedo sumar, que sí pueden generar desplazamiento en su caso. Y entonces, para que no haya desplazamiento, tengo que asegurar que esta suma de fuerzas sea igual a 0. Entonces, vamos a ver. Nuevamente, entonces, si regreso a mi diagrama de cuerpo libre que tengo trazado de este lado, y lo recorro de izquierda a derecha, voy a ir colocando las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Muchachos, ¿cuál es la primera? 100 newtons. Antes de esa, P. la primera es P. Y veo que P tiene dirección hacia arriba, entonces P es positiva.
entonces la coloco como tal P. Como no la conozco, no conozco su valor, simplemente le digo que es P. Y luego sí, la siguiente que encuentro es esta F1, ¿no? ¿Cuál es el signo de Sí, F1? 100 newtons. Sí, pero ¿cuál es su signo? Negativo. Bajo, entonces lo voy a poner con letra primero. Menos F1, el menos porque va hacia abajo y F1 es la fuerza que está siendo aplicada ahí. Y luego me sigo más hacia la derecha. ¿Cuál encuentro? El peso. El peso. Y también el peso, si se dan cuenta, tiene la misma dirección que F1, hacia abajo, y este corresponde con el signo negativo del eje Y. Entonces es menos el peso, menos W. Y luego, ¿cuál encuentro más a la derecha? Q. Q, y Q es positiva, muy bien. Más Q, y luego finalmente más a la derecha, al extremo de la viga, ¿cuál encuentro? F2. F2. F2, y como está hacia abajo también la considero negativa, menos F2. Y la suma de todo esto debe ser igual a 0, y eso me asegura que este cuerpo no se va a mover horizontal ni verticalmente. Ahora sí voy a poner sus valores. Perdón, P, sigo sin conocerla, la escribo como tal, menos F1 que vale 100 newtons, voy a sustituir su valor aquí, menos W, que es el peso de la viga, otros 100 newtons. Recuerden que en este caso estoy dando W ya en newtons, entonces directamente voy a poner su valor aquí. Si lo que les diera como dato es una masa de esta viga, entonces lo que tendría que hacer es calcular el peso de esta viga antes de sustituirlo aquí. Recuerden que el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. En este caso ya está en newtons, simplemente lo sustituyo como tal en esta ecuación. Y luego le voy a sumar la fuerza Q, que tampoco conozco todavía, entonces simplemente voy a poner aquí su nombre, menos la fuerza 2, que es de 50 newtons. Y la suma de todo esto debe ser igual a 0, de acuerdo con la primera condición de equilibrio. Si hago esta operación, me va a quedar que P menos 100, menos 100, menos 50, ¿cuánto es? Menos 100, menos 100, menos 50. Menos 2. Ya lo escuché otra vez. Menos 250. Que es menos 250 newtons. Los tres son negativos, entonces se suman los tres negativos. Menos 250 newtons. Más esta Q que todavía no conozco. Y la suma de estas cosas debe ser igual a 0. Y entonces voy a despejar, voy a dejar este valor que ya conozco, lo voy a pasar del otro lado del signo igual. Y me queda que P más Q que no conozco, P que no conozco más Q que no conozco va a ser igual a 250 newtons. Y me doy cuenta que llegando a este punto tengo una ecuación con una P que no conozco, una Q que no conozco, y entonces me doy cuenta que no puedo resolver esta ecuación porque haga lo que haga, no voy a poder encontrar el valor ni de P ni de Q. Es una ecuación con dos incógnitas que no puedo resolver por sí misma. ¿Qué hago para encontrar una segunda ecuación para poder resolver este problema, muchachos? Una sugerencia. Escucho sus sugerencias, muchachos. Despejar como la P. Podría yo despejarla, pero finalmente, ¿qué le hago a una vez que la despeje? ¿Qué le hago? Ya no puedo hacer nada. Tengo una ecuación con dos incógnitas, entonces no puedo resolver eso. Para poder resolver eso necesitaría yo una segunda ecuación, encontrar una segunda ecuación, y entonces sí podría resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿De dónde saco una segunda ecuación?
¿Alguna idea? Segunda Suma de ley. la suma de los momentos. Muy bien, Valeria, gracias. Sí, efectivamente, aplico la segunda condición de equilibrio también, como dijeron, y de esa manera encuentro mi segunda ecuación. Entonces, eso es lo que sigue. Voy a aplicar mi segunda condición de equilibrio. Y esta segunda condición de equilibrio me dice efectivamente que la suma de los momentos que generan estas fuerzas debe de ser igual a cero. Y esto me asegura que este cuerpo no va a girar. Aparte de que no se va a mover, que ya lo hice con la primera, que no se va a desplazar en ninguna dirección, que eso lo logro con la primera condición de equilibrio. Con la segunda condición de equilibrio, si se cumple eso, voy a lograr que este cuerpo no gire en ninguna dirección. Entonces, voy a aplicar esa segunda condición de equilibrio, suma de momentos igual a cero. Antes de seguir, voy a recordar que un momento es el producto de una fuerza por un brazo de palanca, y como estamos considerando que la fuerza y el brazo de palanca son perpendiculares, pues nada más así lo podemos calcular con esta expresión, porque el ángulo que van a formar es de 90 grados, entonces simplemente se reduce a esto. Muchachos, está por terminar esta sesión, vamos a dejar que se agote el tiempo y nos reconectamos para la segunda parte, muchachos. Por favor, los espero en un par de minutos.